largo, las mínimas van... ¿Qué hiciste este año? Nada, estuve en casa todo el año, o fui un poco al laburo y después volví a casa. Como decía Jairo, ¿a dónde nos vamos el fin de semana largo? En cualquier otro año estaríamos pensando, la puta madre, perdóneme que empiece así, pero me sale del alma. Diría la concha de la lora si no fuera radio esto, pero como es radio no lo puedo decir. Claro. Qué cosa tan envolante, pero qué cosa. Vamos a pasar de esto, vamos a superarlo, por supuesto, sí, pero uno no puede dejar de pensar que, no sé, qué año del orto. Bueno, fuera radio, bueno, yo soy el colmo de la moderación, del equilibrio, no sé si soy el colmo, intento serlo o me creo eso. Un día déjeme decir lo que pienso, estamos todos repodridos de este virus del orto, la verdad que estamos repodridos o no estamos repodridos. ¿Qué pasa? Me encanta Ernesto. Me cae muy bien. No, estamos repodridos, ya no quiero discutir más si la cuarentena esto, si la cuarentena si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro, digamos, es obvio que tenemos que cuidarnos, es obvio, pero qué loco. Cuando empezamos el 20 de marzo y sacamos la fotito del asado, no sé, que nos deje de hinchar los huevos de virus, hay una cosa que te da ganas de decir, terminemos con esto. Pero bueno, no terminamos, estamos en medio de la batalla todavía y vamos a ir contando más allá de los sentimientos de cada uno, más allá de las sensaciones, de la información que hay y los debates que hay alrededor del virus, algunos que son importantes. Y yo, la verdad que dije lo que siento hace varios meses que uno extraña muchas cosas, pero al mismo tiempo lo que siento se combina con algo que pienso, que yo creo que este sentimiento que tengo yo, que es el sentimiento que estoy seguro que tienen todos los que están escuchando. El otro día yo me reía cuando se difundió el informe del INEC, del Instituto de Facundo Manda, diciendo que el 70% de los adolescentes muestran señales de que no la están pasando bien, y yo decía, hay que investigar al 30% restante. Ese 70% es normal, la están pasando mal o no la están pasando bien como todos nosotros. Ahora, en ese contexto creo que uno está obligado a pensar y a decir que hay un riesgo real y que es muy difícil verlo en medio del cansancio, pero la verdad que hay un riesgo real. Y entonces cuando yo ahora te dé las cifras, te vas a dar cuenta una vez más que salir a la calle hoy y mezclarse con otra gente es peligroso de verdad. Y mezclarse en bajo techo es peligroso, y es peligroso de verdad. Y uno dice, bueno, pero yo deseo, bueno, mira, fíjate cómo administrarlo. De repente querés arriesgarte y estás, no diría en todo tu derecho porque podés perjudicar a otros, pero es una posibilidad que vos podés, que podés tener en cuenta, que podés, y tenés que procesarla de alguna manera. Alguna gente, por ejemplo, una cosa que hago yo últimamente y que recomiendo, ya le decía a Yami, es que si al aire libre está bastante comprobado que no contagia tanto, la parte afectiva se puede resolver medianamente al aire libre. Entonces te encontrás con un amigo o con una amiga o con un amigue o amigo en la calle, te saludás con el codo y salís a caminar una hora y charlar un rato y ponerte al día. Digamos, hay alternativas hoy para compensar un poco a eso que nos falta. Pero bueno, más allá de esta catarsis, de esta mezcla de sensaciones, reflexiones, etcétera, vamos a la información, la información concreta. Empecemos por los números. Hoy los números no es lo más importante, sobre todo porque están estables. Entonces uno está estable salvo en un rubro. Ahora le voy a contar. Ayer se informaron que fallecieron 150 personas, con lo cual lo que uno ve con esto es que la carga de datos está siendo, a partir de que se suman muchos datos, está siendo un poquito errática. Es decir, hubo 240 el lunes, hubo 200 en el día el martes 240, el miércoles 200 y ayer 150. Entonces, lo que vos ves no es que cambia mucho la cantidad de gente que fallece día por día, sino que van cargando a medida que pueden los datos que llegan de distintos lugares, y cada distrito lo carga al ritmo que burocráticamente puede hacerlo, ¿no? Créanme que es un tema en todo el mundo, cómo se carga. Por eso los fines de semana siempre hay menos muertos. No es que la gente se muere menos los fines de semana en todos los países, sino que se carga menos porque hay menos gente trabajando, y así sucesivamente. Yo estuve viendo el dato que más nos preocupó esta semana, que fue el de 240 fallecidos el día martes, y estaba viendo porque el gobierno incorporó, ahora sí, está difundiendo planillas con el dato de cuándo falleció cada uno, con lo cual vos tenés ahí un registro sobre si hay una carga extraordinaria en algún momento o no, y efectivamente el martes hubo una carga extraordinaria. Para decirlo muy brutalmente, habitualmente
fallecidos en los últimos 6 días representan algo más del 50% del total de fallecidos que se informan en la provincia de Buenos Aires. El día martes fue un 25%, con lo cual si hubiera sido la proporción de siempre, en lugar de haber tenido 240 muertos, hubiéramos tenido 150, porque se cargaron como 100 muertos más de lo que se cargan habitualmente. Eso pasa en muchos países, que un día un distrito carga todo lo que no cargó, o carga muchísimo lo que no cargó, y entonces sube como artificialmente el número. ¿Dónde es el número correcto hoy? Y no se sabe, porque por ejemplo ayer también hubo un hecho que sesga hacia arriba el número, porque Jujuy no carga todos los días los fallecidos. Entonces Jujuy vos tenés 1, 0, 1, 0, 1 y un día 24. Después volvés a tener 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y después ayer tuviste 19. Entonces ayer tuviste una carga de cantidad de fallecidos extraordinaria para Jujuy, con lo cual si hubiera sido en una carga más normal, ayer tenías menos fallecidos que 150. O sea, estamos en un marco que claramente está superando 120, 130 fallecidos por día, y los picos y los valles hay que relativizarlos, pero ahora ya incorporando el dato de cuántos de qué día corresponden los fallecidos, uno puede más o menos ir teniendo una pauta más o menos razonable de qué es lo que está pasando. Y hoy la Argentina está entre los 10 países, 12 países del mundo que tiene claramente más de 100 muertos por día, y bastante holgadamente los 100 muertos, y además creciendo semana a semana, más allá de estas historias estadísticas que estoy relativizando simplemente para los que quieren más o menos saber con precisión qué es lo que está pasando. Los casos hace varios días están fijos en 7.500, más o menos en 7.500, varios días se incorporó la semana pasada. Cuando se haga la comparación entre esta semana y la semana pasada, se va a ver que los casos no crecieron mucho y que eso no es habitual. Venían dando saltos y entonces uno se hace la esperanza de que se estabilicen, pero es una esperanza, me parece que vana, porque depende de cuántos test se hagan, etcétera. No me parece, o no hay nadie que te diga está en un momento de estabilización, no tanto por la capital, que está muy estable, no tanto por la provincia, que no está dando saltos fuertes, sino ahora por el interior. El interior tenía 500 casos en 2 semanas, 1.000 la semana pasada y ayer tuvo 1.400. Y ojo con esto, ayer registró 40 fallecidos. Cambiar un poquito lo de Jujuy, 25 fallecidos. O sea, está teniendo igual o más cantidad de fallecidos por día que la ciudad de Buenos Aires. Ya está generando dolor el interior. De nuevo, la provincia de Buenos Aires en 5.000 casos, más o menos estable. La ciudad de Buenos Aires en 1.100, súper estable, es decir, no está creciendo los casos en la provincia de Buenos Aires ya hace 20 y pico de días, y tampoco la cantidad de fallecidos, y el interior 1.400 creciendo fuerte. Las provincias que más sufrieron fallecimientos el día de ayer, bueno, Jujuy informó 19, yo le comentaba, Mendoza informó 7, Mendoza está empezando a sufrir mucho el coronavirus, el Chaco 4, Córdoba 3, Santa Fe 3, que también es mucho para Santa Fe, Entre Ríos 2, Río Negro 3 y Tierra del Fuego 1, o sea, empieza a haber números que llegan desde el interior, que era una zona donde nosotros ni cubríamos. A mí me impresiona mucho cómo va cambiando la mirada geográfica, cómo al principio era China, después era Europa, después Estados Unidos, Brasil, México, uno iba contando, y era un recuadrito la Argentina. Después la Argentina empezó a aparecer, pero el mundo aparecía como parte de la información, y ahora cuando te toca a vos estás mirando lo que te pasa a vos. Igual el lunes o los próximos días yo voy a hacer un informe sobre qué está pasando en el mundo en este momento, que las cosas están complicadas, sobre todo en los países más habituales, que hoy son 3 los más complicados. Estados Unidos, que sostiene más de 1.000 y pico de muertos por día hace meses, Brasil, 1.000 y pico de muertos por día hace meses, y la India, que ya está arriba de 1.000 muertos por día y subiendo, y eso hace varias semanas yo vengo diciendo, eso es muy preocupante por la cantidad de gente que vive en la India. Ayer el New York Times sacó un informe diciendo que Estados Unidos está registrando 160.000 muertos, pero la diferencia entre muertos en estos 4 meses, en este año y el año pasado, es de 200.000 muertos. O sea que está subregistrado la cantidad de fallecidos. Es una cantidad de muertos increíble la de Estados Unidos. Imagínense que nosotros estamos apenas superando los 5.000. Así que, en principio, el informe de números de progresión de la enfermedad que estamos dando, nosotros es esto que estamos contando, y naturalmente esto
rebota de alguna manera en las discusiones que están teniendo dentro del equipo que está decidiendo cómo sigue, qué medidas restrictivas se van anunciando hoy o qué medidas más aperturistas se van a anunciar hoy, que eso es lo que se va a discutir y se está discutiendo. La verdad que yo voy a decir de verdad lo que pienso. Creo que los gobiernos están sin armas ahora. No hay otra arma que la convicción. Y la convicción es un elemento muy difícil porque no puede haber el 100% de la gente convencida. En un momento hubo casi el 100%. Menos cuando hay tanto cansancio y cuando las medidas son tan difíciles de sostener. Y suponete que haya un 70% de acuerdo con la medida, que en una sociedad democrática es una enormidad de 70%. 30% dando vuelta por la calle es gigantesca la cantidad. Y contagia. Y hace que el virus se dé vuelta. No es que nadie tenga la culpa de esto. Es la vida. La vida, hay cosas que hay un fenómeno natural que te afecta, que te impacta, y la gente se mueve como puede frente a eso. Y entonces frente a eso vos ves mucho movimiento en la calle, no sé cuánto contagia eso, y mucho movimiento en todo el país, no solamente en la capital, y ves además un debate que es cada vez más ardoroso. Ustedes saben que dije ardoroso, debate ardoroso es un adjetivo raro para meter, pero decía que hay una discusión muy fuerte porque hay un sector importante de la población que está llamando a hacer una marcha, ya no una concentración, ya no un bocinazo, sino una marcha el próximo lunes a las 4 de la tarde en el Obelisco. El argumento de la marcha es para defender las instituciones públicas, pero básicamente es una marcha de hartazgo con la cuarentena. No, uno puede darle la vuelta que sea, y me parece que en ese contexto yo las cosas que leo en las redes sociales de la gente agitando la marcha, sobre todo es contra la cuarentena, sobre todo es contra las limitaciones, contra la dictadura, contra todas las cosas que se vienen diciendo desde hace varios meses y que van generando cohesión en un sector de la población. El vocero más fuerte de la marcha del lunes fue Miguel Ángel Pichetto ayer, y me interesa que escuchen la manera en que la promovió. Escuchen. Lo que no hay es un mensaje además esperanzado, es un mensaje sobre el miedo. A mí me hace acordar mucho algunas etapas que vivió la vida argentina. Cuidado con este tema de esas personas que todo el día están diciéndole a la gente: no podés salir a caminar, tenés que cuidarte, quedate en tu casa, tapate la boca, lavate la cara. Todos estos tipos que estuvieron inundando la pantalla de televisión durante casi 5 meses para 6, cuando este ciclo termine, les va a pasar como esos periodistas de Malvinas. Estamos ganando. Sí, pero no pudieron salir más a la calle, porque fueron la imagen de la limitación de las libertades, la imagen de que no se podía hacer nada, de que tu vida se convirtió en una cosa muy oscura, que te tenés que quedar en tu casa, que no podés tener vida social, que te impiden incluso proyectar un encuentro familiar, un absurdo, un disparate. Bueno, esa es una de las frases. Después habló de los infectólogos que no van a poder salir a la calle. No sé si lo dijo recién en el audio porque me concentré en otra cosita. Sí, ahí está. Estaba recién en el audio recién. Bueno, también Patricia Bullrich ayer dijo: si hubieran hecho lo que nosotros recomendábamos, no estaríamos en este desastre. Y después, bueno, miles de mensajes en las redes convocando la marcha del lunes. A ver, dos cosas. Lo primero que a mí, yo nunca voy a demonizar una marcha. Me parece que las marchas son parte de la democracia y las concentraciones son parte de la democracia. Con lo cual, en esta no estoy de acuerdo, pero bueno, eso también es parte de la democracia. Me parece que cuando el mismo Brandoni, que es el que la convoca, dice para estar en contra de cualquier atropello, hay 1000 maneras de estar en contra de cualquier atropello, hay 1000 maneras de militar cosas y lograrlas en este momento que no sea en la calle. Me parece que por más que vos llames a una marcha y pidas que la gente esté separada uno de otro, estás cometiendo el riesgo de convocar a la gente para que se mezcle. Y entonces en el momento que se mezcla, el virus se hace una fiesta. Y debe ser además muy delicado para la ciudad de Buenos Aires, porque la mayoría de la gente que va a ir a esa marcha va a ser acá en la ciudad. Y la ciudad está con una curva estable, con lo cual puede ser que nos complique mucho la vida, que de repente pegue otro salto o que continúe, en lugar de bajar la curva, se mantenga, porque vos tengas contagios producto de esa marcha. Entonces, y vos me decís, bueno, eso no está demostrado. Bueno, justamente, si no está demostrado, no lo hagas. Porque el tema es, vos lo podés hacer si está demostrado que eso no es peligroso. Hay mucha gente que está sin laburar y vos estás convocando una marcha, con lo cual vas a posponer el momento en que esa gente vuelva a laburar.
Es decir, esa marcha es primero contra Rodríguez Larreta, porque se hace acá la más importante es en Capital. Es una marcha increíble del PRO contra Rodríguez Larreta. Por más que lo disfracen de que es contra Alberto Fernández, el afectado directo de esto es Rodríguez Larreta. Después, cuando uno escucha, después voy a interiorizar un poquito más, pero cuando escucha uno a Patricia Bullrich decir, esto nosotros lo hubiéramos hecho mejor, y vos decís, ¿por qué hay 7 muertos en Mendoza hoy? ¿Y por qué Jujuy está como está hoy? ¿Y por qué la capital le pegó como le pegó? Estamos hablando de distritos de Cambiemos. Y no es porque los gobernantes de Jujuy, Mendoza y capital hayan hecho las cosas mal, sino porque es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, plantearte que vos, con un documento que planteaste en mayo, de Cambiemos, hubieras hecho las cosas bien si estabas en el gobierno, bueno, los 2 últimos gobiernos que participó Patricia Bullrich no terminaron bien. Entonces hay un tono de poca comprensión sobre la dificultad que es gestionar este delirio, que es la pandemia, que me parece que no le hace bien a la democracia, porque estás pidiendo un imposible y entonces naturalmente lo que genera es frustración. Y yo no estoy diciendo con esto que los gobiernos hicieron bien las cosas. Digo que hay que bajar un poquito el tono. Yo prefiero el tono de Rubinstein, aunque me parece que algunas cosas Rubinstein podría poner distancia. Cuando está pasando lo de la marcha del 17 de agosto, Rubinstein podría decir, che, eso es peligroso, hagámoslo de otra manera. Qué sé yo tengo hijos trabajando, militando distintas cosas por internet y logran cosas muy importantes. Y no se mezclan y no hacen marchas. Y entonces me tiene realmente preocupado y no tanto por la gente que la convoca en redes, que en todo caso, naturalmente, la sociedad tiene que haber catarsis y cada cual tiene derecho a hacer lo que le parezca y uno puede estar en desacuerdo o no, sino que dirigentes impulsen una cosa así. Está muy al borde de la irresponsabilidad y esto yo lo he visto con muchas cosas. La comunicadora Viera Canosa tomando dióxido de cloro y ahí tenés un tipo en Jujuy que toma dióxido de cloro y se descompone y están investigando si eso fue lo que le está causando, creo que está en terapia intensiva o está al borde de la muerte y esto fue después de tomar dióxido de cloro. El hermano dice estaba bien, tenía tos, le aconsejaron dióxido de cloro, tomó un montón y está ahí dando vueltas. ¿Qué haces con eso? O el comunicador o el periodista que dice en principio de junio, esto ya está terminado, faltan 600 casos, en terapia intensiva son casos leves, bueno, hoy tenés 4.000 muertos más, ¿qué haces con eso? Entonces hay todo un conglomerado anti-cuarentena o anti-medidas que a mí me parece que está jugando con la vida de la gente, la verdad que creo eso, y me parece que ese debate, por lo menos acá lo vamos a dar y vamos a tratar de sacar gente que por ahí piense distinto que nosotros, y ver cómo podemos dialogar y entendernos en medio de esto. A ver, simplemente para completar algunas de estas cosas, o el panorama del coronavirus, naturalmente la vacuna que se va a fabricar en Argentina, si es que hay vacuna, es una noticia importante que sigue dando que hablar. Fue muy fuerte la declaración de Hugo Sigman del día de ayer, donde dijo, nosotros la vamos a fabricar ya, y después, si no funciona, tiramos toda la basura, pero no vamos a esperar que se diga que la vacuna funciona para que finalmente la fabriquemos y perdamos 2 meses de tiempo hasta aplicarla. No sé qué viste vos del tema vacuna, Jairo. Sí, lo que ayer confirmaba, hablamos en la tele con Sigman, es que ellos van a tener acá la materia prima lista para diciembre seguramente, que va por barco a México, que en México se va a hacer el envasado y que ahí estará entre el primer trimestre y el segundo trimestre disponible, con esa situación de riesgo que vos decís, producción a riesgo le llaman, entre el laboratorio Map Science acá y Liomont en México. Si funciona, ya está lista más rápido porque no pueden esperar a que esté todo probado para empezar a hacerla, pues se atrasaría mucho, esa sería la idea. Y después a mí lo que me fascina seguir es cómo juegan, ¿no?, los magnates en todo el mundo, ¿no? Porque en el fondo lo que vos tenés acá es una carrera para ver quién puede financiar la búsqueda de la vacuna y la producción a escala de la vacuna, y vos tenés a Slim por este lado, según contó ayer Sigman, están moviendo alrededor de $600 millones como mínimo para poner en marcha esta producción a riesgo, con la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, y del otro lado, por ejemplo, qué sé yo, con la vacuna que están ensayando con Pfizer y todo el experimento que lidera Fernando Pollack acá en Argentina, atrás lo tenés a Bill Gates jugando también ahí con la inversión, y después tenés estados como pueden ser los rusos o como pueden ser los chinos. Ayer lo que anunció acá Ginés González García con
con ustedes fue, no, ahora no me acuerdo, también es importante. Sí, habló con nosotros, sí. Respecto de que los chinos de Sinopharm también están prontos a tener la autorización de ANMAT para hacer ensayos clínicos. Toda esta carrera a mí me tiene fascinado por cómo se juega grandes estados, grandes magnates en alianzas con laboratorios para tratar de dar esta solución. Y bueno, en lo concreto sí, la idea de que en el primer semestre esté disponible queda confirmado siempre y cuando funcione, ¿no? Está en fase 3 en esta prueba con la mayor cantidad de gente hasta ahora. Muy bien, ahí termina el panorama que podemos dar en este momento respecto al coronavirus. Veremos esta tarde, esta tarde o esta noche, qué es lo que anuncia el gobierno, qué nuevas aperturas hay. Naturalmente, con los números estables, la ciudad presiona por más apertura, pero da la impresión de que se va a esperar un tiempito para que eso ocurra. A ver, datos que son importantes. En un ratito seguramente Jairo te va a hablar de inflación, fue 1,9, pero hay grandes preguntas que se acumulan en los esfínteres respecto de los meses que vienen. Sigue habiendo preocupación por el dólar y la caída de reservas. Hay un ruido con el tema jueces. Ustedes saben que hay 10 jueces que durante la época que estaba Macri en el gobierno fueron trasladados hacia puestos claves. Eso fue en alguna medida irregular, en alguna medida porque son casos distintos, no son todos iguales, algunos tuvieron cierto acuerdo de la Corte, etcétera. No son los 10 casos lo mismo, pero hay algunos casos muy sensibles, sobre todo, acordate estos dos nombres porque todavía no son famosos, pero se van a hacer. Bruglia y Bertuzzi, no es el puntero izquierdo, el puntero derecho de Atlanta ni de Ferrocarril Este, no, son dos jueces importantes que vos no conociste, que fueron trasladados de un sector del Fuero Federal a otro y tuvieron en sus manos causas que afectaban a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, como tribunal de alzada, ¿no? Como cámara a la causa de los cuadernos. Bueno, el gobierno, con mayoría en el Consejo de Magistratura, quiere correrlo de su lugar. Entonces mandaron al Senado, decidió el Consejo de Magistratura que el Senado revea sus pliegos. ¿Quién maneja el Senado? Y Cristina Kirchner. Entonces hay un problema de compatibilidades ahí y la justicia, una jueza ya dijo, esto no va, el Senado no puede decidir esto. El Senado va avanzando en la decisión de eso y vamos a una especie de conflicto de poderes porque poner que el Senado le diga usted se va y la justicia dice no, usted se queda, ellos van a obedecer lo que dice la justicia, entonces no se corren y tenés un conflicto ahí respecto de estos dos jueces que finalmente terminará decidiendo la Corte. Yo digo, cualquier cosa que se quiera hacer para reformar el Poder Judicial, con la relación de fuerzas que hay ahora, tiene que ser por acuerdo. Si vos no negociás, no acordás con la otra fuerza mayoritaria, con la Corte también, si no entendés cómo manejarte ahí, vas a perder, vas a chocar contra un muro, así sea justo lo que vos proponés, que a veces lo es, como a veces el gobierno propone cosas justas y propone, simplemente estoy haciendo lo que a mí me parece que es la relación de fuerzas en este momento. Lo otro que me pareció interesante en el mundo político, se comentó bastante, que Horacio Rodríguez Larreta contrató a Marcos Peña como asesor de campaña, algunos medios decían para su carrera presidencial. Naturalmente Marcos Peña fue un hombre clave en la llegada de Macri al poder y mucha gente en las redes, sobre todo el kirchnerismo, decía Marcos Peña, otra vez lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo leía otra cosa, Yo leía cómo Marcos Peña está en la carrera presidencial de Rodríguez Larreta. ¿Y Macri? Marcos Peña no era la mano derecha de Macri. ¿Y cómo es que Rodríguez Larreta le contrata la mano derecha a Macri? Y la pregunta que me hacía es, ¿no será que ahí hay una pelea donde Rodríguez Larreta le va comiendo jugadores a Macri y a Macri se le van yendo? Es decir, me hacía esa pregunta. No tengo una respuesta, pero me parece que es algo para ver en la relación de Rodríguez Larreta y Macri, el hecho de que Marcos Peña empieza a trabajar con Rodríguez Larreta, con lo cual se aleja un poco del mundo Macri. Lo otro que me mencionabas con curiosidad era que cuando luego de la muerte de Sergio Nardelli, el capo de Sergio es Nardelli, ¿no? Claro, el hermano es Gustavo, pero el fallecido es Sergio, el mono Nardelli, que era el CEO. Claro, el mono Nardelli, que era el CEO de Vicentín, fallece. El mensaje de Macri prácticamente le culpa al gobierno de la muerte de Nardelli. Sé lo que te dolieron estas agresiones. Estaba en un problema financiero y está muy grande, con lo cual en todo caso toda la situación es como muy tensa, pero es muy fuerte escuchar a Macri diciendo fue Alberto Fernández, que básicamente es lo que está diciendo en su despedida, y en serio, es de una contundencia. Yo lo registro ahora que lo estoy contando, es el significado y después alguna gente que lo reconoce como un gran empresario, como
nada más y nada menos que Sigman, que es el hombre de la vacuna que estuvo con Alberto Fernández, que es muy cercano al gobierno, diciendo un aventurero, un soñador, lo define como, en términos además personalmente muy cariñosos, y no sé qué otra gente viste despidiéndose, Jairo. No, después en el larga lista que hay hoy en los fúnebres de la Nación, hay todo el sector del mundo agropecuario despidiéndolo. Por lo menos esto es el primer tramo de las despedidas. Lo que se conoció ayer en paralelo es una vida de película, porque si vos te fijás, el tipo hace 2 años estaba en plena expansión del Grupo Vicentín. Le prestaban plata y compraba bodegas y compraba frigoríficos y crecía a partir de la agroexportadora. Hace 1 año exactamente empezaba a tener problemas para pagar todo. En agosto del año 2019 empieza a tener problemas para pagar. Hace 6 meses el tipo declara, o 7 meses y pico, declara el default. Y hace 3 meses se junta con Alberto para tratar de parar la expropiación y se transforma para algunos en el motivo de la movilización y para otros, obviamente, en foco de escrache. El viernes lo escracharon en la localidad de Avellaneda porque tenía deudas. En este caso no era por los productores de Vicentín, sino por la algodonera Avellaneda. Y al poco tiempo se muere. O sea, fíjate lo que es la vida, lo efímero de la vida y de la muerte del tipo que estaba hace 2 años en plena expansión y se termina muriendo entre algunos que lo bancaban porque era el símbolo de lo que quería arrebatar el gobierno y otros que lo escrachaban porque les debía plata. La verdad que sí, ese mosaico de Macri tomándolo como el tipo que murió por las agresiones y los obstáculos que recibió, y Hugo Sigman, que había sido el que armó el puente para que lo recibiera Alberto Fernández, esto hay que decirlo también, lo despide el mismo día que todo el mundo le está reconociendo que hizo la vacuna o que está trabajando en fabricar la vacuna por el coronavirus. La verdad que nada, como historia no te deja de sorprender, más allá de que los quilombos en torno a Vicentín sigan, al punto tal que ayer el tipo se muere casi al mismo momento que se tenía que tratar en el Congreso la derogación del DNU con el cual le iban a expropiar la empresa que al final no le expropiaron. Muy bien, son las 7:44 minutos de la mañana en este momento y es el momento que Yami te cuenta nuevamente la temperatura. Que se mantiene en 8 grados 4 décimas, 7,8 la sensación térmica, 74% la humedad del cielo. Está despejado en esta mañana de este día viernes, va a estar así durante todo este día, también sábado, domingo, y temperatura hoy máxima de 19 grados, ya para el fin de semana máxima de 16. Muy bien, son las 7:44, decía, y es momento de escuchar los datos duros, los primeros datos duros de la economía, Jairo. Sí, lo primero que para mí hay que poner en agenda tiene que ver con la reunión de directorio de ayer del Banco Central, donde si vos me decís que se anunció nada, pero lo que se está mirando de cerca en el equipo que maneja la política monetaria y cambiaria tiene que ver con, obviamente, la sangría de reservas. Vos ahí tenés por lo menos 3 lecturas, una que es la preocupación porque ayer otra vez se fueron unas 40 millones de dólares de reservas y 2 semanas después del acuerdo con los acreedores sigue siendo un tema delicado la suba de los dólares paralelos, el alejamiento de los dólares respecto del oficial y cuánto deja deslizar el Banco Central ese tipo de cambio para que no se le vayan tantas reservas que le están comprando básicamente los ahorristas. Hasta ahora habrán salido unos 450, 500 millones de dólares en medio mes. En medio mes, venimos que julio rondaba los 750 palos, los datos oficiales se van a conocer en unos días y 4 millones de personas habían comprado divisas. Ese número, a mí por lo menos ayer gente que participó de la reunión de directorio me decía que obviamente los preocupa. ¿Y cuál es la mirada que hay? Hoy Marcelo Bonelli publica que Miguel Pelle le planteó al presidente eliminar los 200 dólares de cupo que puede comprar acá cualquier persona cada vez que arranca el mes. Y en esta loca Argentina, donde el gobierno paga parte de los sueldos de la gente para que marque y siga laburando, y esa guita que el gobierno pone vía al programa de asistencia al trabajo y la producción, termina alimentando la compra de dólares, es Argentina y Argentina. Pero es lo que ocurre, porque ese sector justamente, el que mantuvo el laburo, el que tiene ingresos y tiene menos gastos, ayer me explicaban, claro, tiene pesos libres, o arregla el baño, como yo contaba el otro día, que demanda más ladrillo, cemento o azulejos, o tiene la facilidad todo el tiempo de ir a el dólar. El cupo lo arrasa. Y después se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Trato de ir al paralelo? Bueno, por ahora están decidiendo poner plazos fijos en pesos, porque están creciendo muy fuerte los plazos fijos en pesos. Pero también está la posibilidad de que cuando dejen de atender por turno los bancos, porque hoy si vos querés sacar, qué sé yo, 100.000 pesos para
llevártelos a una cueva y comprar dólares, por ejemplo, el banco te da un turno y por ahí tenés que ir de acá a un mes y es todo un engorro y tenés que esperar. Entonces la gente dice, bueno, lo pongo en un plazo fijo que actualiza por UVA. Entonces están creciendo mucho los plazos fijos, pero está el riesgo latente de que cuando se vuelva a laburar normalmente en los bancos, la gente pueda ir a sacar esos pesos y haya más presión sobre el dólar. ¿Qué piensan en el Banco Central hasta donde yo pude reconstruir de la reunión de directorio de ayer? Van a recortar los $200 seguro. Bueno, mira, a mí la frase de algo vamos a hacer me la dicen. Oficialmente el Banco Central te niega y te dice algo que tiene lógica. Te dice, mirá, nosotros nunca vamos a filtrar que vamos a hacer algo porque eso se hace de un día para el otro, porque ante el primer rumor lo que se hace es potenciar esa brecha. El planteo de necesitamos el aval político para tomar esa decisión eso está en línea con lo que hoy publica, por ejemplo, Bonelli. Lo que están esperando son una ventana de 2 semanas con la última esperanza de 2 cosas: de que se firme concretamente el acuerdo por la deuda y eso de alguna manera juegue a estimular una descompresión. Lo ven difícil igual, pero quieren aunque sea tener ese contexto de, bueno, ya se empaquetó el acuerdo de Guzmán y ahora tomemos alguna decisión. Y la segunda cuestión es que haya más actividad y la plata que hoy está de gusto, por decirlo así, vaya a otros fines. Ayer hablaba, por ejemplo, yo con Juan Vasco, un tipo con mucha experiencia en el mercado cambiario, que estuvo 40 años en el Banco Central, y me decía, no me parece mal esa idea de esperar a ver si la gente vuelve a tener otras demandas de gastos y se depincha, pero la verdad que es muy difícil imaginarse con el ritmo de salida de reservas durante todo el año, salvo un mes. El Banco Central estuvo vendiendo reservas y no recomponiéndolas, aún teniendo el swap de China firmado y la posibilidad de usarlo. Es muy difícil imaginarse que no puede venir algún tipo de restricción extra en un panorama general, desde usar la FIP como hacía Ricardo Echegaray para cruzarte datos, etcétera, etcétera, hasta, como vos decís, o limitar los $200 o eventualmente achicarlos por completo. Repito, el Banco Central lo niega terminantemente, pero ayer esa preocupación por la salida de reservas estuvo en la mesa del Banco Central. Después podemos hablar de la inflación de julio, con el 1,9% de ayer, pero sobre todo de lo que ya recién Yami en Buenas Tardes China anotaba como que son los aumentos que se están descongelando para agosto y para septiembre, más allá de que puede haber o no impacto en esta división que hay en la biblioteca ante los que dicen... Sí. No lo desarrolles ahora, desarrollémoslo en un ratito. Por eso simplemente anotemos, tenemos una inflación que parece baja comparativamente a los años anteriores, 15% lo que va el año, en 7 meses pareciera que terminás el año abajo de 30%, pero tal vez sea una ilusión óptica, y en un ratito vamos a abundar sobre eso. Dale, sí, exactamente, 42,8 en los últimos 12 meses y una lista de aumentos para agosto, así que ahí nos vamos a estar metiendo, sí. Muy bien, son las 7:40.